Bienvenidos a este video, el cual está dado para el máster en neuropsicología clínica. Hoy hablaremos de los trastornos por estrés postraumático para la materia de bases neurobiológicas de los trastornos psiquiátricos. Mi nombre es Luis Alberto Parada Hernández. Contenido. Hablaremos del marco teórico histórico, artículos seleccionados para la investigación, los cuales seleccionaron 3. Dentro de esto será una ampliación de los artículos en relación a las metodologías de investigación, muestras y hallazgos, metodología y conclusiones cualitativas, evidencias neurobiológicas y conclusiones. Marco teórico histórico. Los primeros síntomas del estrés postraumático se dan durante la Guerra Civil en Estados Unidos, donde los médicos buscaban abordar las secuelas o traumas en los veteranos. Durante la Primera Guerra Mundial, diferentes médicos acuñaron los términos de nostalgia, corazón de soldado, columna vertebral ferrovial y choque de proyectiles. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, el término de choque de proyectiles fue reemplazado por fatiga de batalla o reacción de estrés por combate. No fue hasta 1952 que la Asociación Psicológica Americana creó el primer DSM que incluyó este trastorno como la reacción de estrés grave. Posteriormente, años posteriores, lo sacaron, pero lo volvieron a incluir y lo ampliaron, pasando por diferentes cambios en relación a la población. No solo eran adultos hombres, en este caso militares, sino incluyeron a mujeres y niños. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático? Es un trastorno psiquiátrico relacionado con el estrés y la ansiedad generado por la presencia de eventos traumáticos. Puede ser un choque automovilístico, un robo, una pérdida, entre otros. Según la Organización Mundial de la Salud, en su último estudio menciona que alrededor de 3,9 millones de personas en el mundo presentaron un trastorno por estrés postraumático. La mayoría de las personas que lo atraviesan o están expuestas a un evento traumático no lo llegan a presentar, y este trastorno afecta principalmente más a mujeres que a hombres. Según UNICEF, en Colombia alrededor del 44.7% de niños y niñas sufren de afectación de salud mental, y en el mundo alrededor de 168 millones, donde las principales causas son el maltrato infantil, el conflicto armado, acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas. Según el DSM-5 se tienen que cumplir unos criterios. En estos son la exposición a muerte real o amenaza, lesiones graves o violencia sexual, presencia de síntomas como recuerdos angustiosos, terrores nocturnos o pesadillas, reacciones disociativas, angustias intensas o reacciones fisiológicas, como puede ser la sudoración excesiva o la taquicardia. Evitación persistente a estímulos asociados a los eventos traumáticos, alteración negativa en el área cognitiva, como puede ser pérdida de la memoria, la atención, la concentración y funciones ejecutivas, y alteraciones negativas en el área emocional, aplanamiento emocional, irritabilidad o apatía, y se tiene que dar de la siguiente manera. Tiene que haber por lo menos un mes superior que se presenten estos síntomas de manera continua. La alteración provoca malestar clínicamente significativo y afecta las áreas o las esferas a nivel social, laboral y de funcionamiento, y estas alteraciones no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo alguna medicación o alcohol o sustancia psicoactiva, ni otra condición médica. Los artículos que seleccionaron están netamente basados en Colombia, donde hablamos del primer artículo, menciona las alteraciones en el funcionamiento cognitivo en una muestra de niños y niñas y adolescentes con trastornos de estrés postraumáticos derivado del conflicto armado en Colombia. El segundo es el estrés postraumático como precursor de daño en salud mental y cognición en víctimas de violencia. Y el tercero es una revisión sistemática sobre la relación entre el trastorno de estrés postraumático y el funcionamiento neuropsicológico infantil. Metodologías y conclusiones cualitativas. Dentro del primer artículo, que habla de las alteraciones en el funcionamiento cognitivo en una muestra de niños y niñas y adolescentes con trastorno del estrés postraumático derivado del conflicto armado en Colombia, se tomó una muestra poblacional de un total de 50 niños que oscilan entre los 9 y 14 años de estrato 1 y 2, con un nivel académico de básica primaria hasta grado noveno, donde la mitad de la población es control y el restante, los otros 25, son o tienen trastorno de estrés postraumático. La metodología es cuantitativa de tipo transversal. ¿Qué se halló?
En primer medida se halló que arroja que los niños con trastorno por estrés postraumático mostraron un menor rendimiento en tareas de atención, rastreo y funcionamiento ejecutivo que los niños control. Y las principales alteraciones de los niños con este trastorno son distraibilidad, baja retención, recuperación de la información, pérdida del control de los pensamientos e inflexibilidad. En el segundo artículo, el cual es el estrés postraumático como precursor de daños de salud mental y cognición con víctimas de la violencia, se escogieron 50 estudios que abordan el daño de la salud mental que tuvieron una relación directa con la violencia. Metodología de revisión sistemática. Se halla lo siguiente. Destaca que los diferentes grupos controles están relacionados a las personas con trastorno por estrés postraumático, desarrollan depresión, ansiedad y una alta tasa de suicidio. Los trastornos del sueño se presentan en gran medida en los pacientes, como hemos hablado, dentro de los principales síntomas, y menciona que una muestra de 30 mujeres con trastorno por estrés postraumático presentaron otras comorbilidades como fueron la somatización, la psicosis y la depresión. Dentro del último estudio, una revisión sistemática sobre la relación entre los trastornos de estrés postraumático y el funcionamiento neuropsicológico infantil, se escogieron una muestra de 19 estudios con el objetivo de identificar el perfil del estrés postraumático y el perfil neuropsicológico infantil. Igual que el anterior, una metodología de revisión sistemática, donde menciona que en Colombia la gran mayoría de los eventos postraumáticos provienen del conflicto armado, y segundo, las afectaciones cognitivas más importantes están dadas en la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Ya veremos por qué. Evidencias neurobiológicas. En el primer artículo, el cual nos habla del funcionamiento cognitivo en muestras de niños y niñas y adolescentes con trastorno de estrés postraumático derivado del conflicto armado, en Colombia se halló lo siguiente. El lóbulo frontal es una de las áreas más afectadas en niños con este trastorno. Menciona que dentro de las tareas de rastreo visual y cancelación en el grupo con el trastorno presentan un bajo rendimiento, lo cual estaba por una alteración en la corteza dorsolateral. Si bien aterrizamos estos dos hallazgos, la corteza dorsolateral se encuentra dentro del lóbulo frontal, las cuales se encargan principalmente del procesamiento, la memoria de trabajo, la atención, la planificación, la toma de decisiones y la regulación emocional. Dentro de este mismo artículo nos menciona que una alteración en el hipocampo. Si bien sabemos, el hipocampo está muy relacionado con la memoria episódica y determina que este grupo suelen olvidar en gran medida el evento traumático. Dentro del segundo artículo, el estrés postraumático como precursor del daño de la salud mental y cognición de víctimas de la violencia, menciona 4 apartados muy importantes. Que los factores con alto grado de estrés pueden llegar a afectar las áreas del hipocampo. ¿Qué pasa cuando hay una alteración en el hipocampo? Conlleva tener recuerdos confusos o distorsión del recuerdo. Menciona una disminución en la amígdala derecha e izquierda. Cuando hay una disminución o una alteración en la amígdala, usualmente vemos respuestas exageradas del miedo o alto nivel de excitabilidad emocional. Menciona que a niveles muy altos de cortisol se han relacionado con una disminución en el hipocampo. Destaca que un daño en el eje hipotálamo hipofisiario, la hipófisis, si recordamos, está muy relacionada con el cambio de apetito, problemas del sueño y micción frecuente. Y las personas con trastorno de estrés postraumático presentan una disminución posterior en el hipocampo posterior, conllevando a presentar una deficiencia en los mecanismos adaptativos para manejar el estrés. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las personas, cuando presentan una disminución en el hipocampo posterior, suelen tender a llevar una dificultad en el control para manejar el estrés en situaciones cotidianas. Por último, en el tercer artículo de revisión sistemática sobre la relación entre el trastorno de estrés postraumático y el funcionamiento neurocognitivo infantil, nos determina que los eventos traumáticos afectan directamente a las áreas estructurales implicadas en la memoria, el control de las emociones, toma de decisiones, como son el eje hipotálamo, hipófisis y adrenocortical, el cerebro y el sistema límbico. El presente estudio menciona que los altos niveles de estrés en la infancia afectan el desarrollo cortical, principalmente en la maduración prefrontal, o nuevamente hablamos de la alteración en toda el área prefrontal. Este artículo menciona que las funciones ejecutivas, la memoria y la atención son los procesos cognitivos mayormente afectados en niños con este diagnóstico. Aquí mostramos las principales áreas afectadas, que son el área del lóbulo frontal, sistema límbico, área dorsolateral, el eje hipotálamo hipofisiario y la amígdala. Para finalizar, se dejan unas conclusiones de lo que se halló en estos 3 artículos, donde, bueno, en primera medida, el mismo momento del evento traumático
La información que el niño recibe o el adolescente es la de un mundo inseguro, impredecible, el cual percibe como falta de control ante situaciones adversas. Todos los daños neurológicos van a incidir de manera directa en la salud mental, además de las áreas o las esferas sociales, educativas y funcionales. Los eventos traumáticos de manera recurrente generalmente presentan factores poco favorables a nivel psicológico, como la resiliencia, la adecuada autoestima y la capacidad de afrontamiento y de adaptación ante eventos repetitivos de violencia y un daño a nivel cerebral. Los adultos y los niños ante la presencia de eventos traumáticos tienden a presentar alteraciones principalmente en el funcionamiento ejecutivo, como lo hemos mencionado. Y por último, las intervenciones tempranas permiten disminuir el daño neuronal causado por los eventos traumáticos en niños y adolescentes y adultos. Agradezco su atención prestada. Hasta un nuevo video.